Ahora vuelvo a hacer la entrada porque me he dado cuenta que no tenía el micrófono activado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Caja de Pandora Weekend con el número 25. Y en estos momentos vamos a hacer entrada a Joan Piqué con el Reiki japonés, no sin antes hacer la entrada, ahora sí, con la música. Gracias, gracias, gracias. Namaste. Bienvenidos a Caja de Pandora. Fórmulas del cielo. Y damos la bienvenida a nuestro amigo, hermano y, naturalmente, bienvenido a tu casa, Reiki con Joan Piqué. Buenas noches, buenas tardes. Adelante, Joan. Hola, buenas noches. Gracias por permitirme este espacio para poder dar luz a lo que yo siempre llamo el gran desconocido. Oye, ¿y qué título más acertado en este concepto de la caja de Pandora? Porque creo que lo que vamos a decir hoy va a destapar la caja de Pandora. Así esperamos con tus secretos. Bueno, en este caso no serían secretos herméticos, pero sí, comparación con la Biblia, las perlas, ¿no? Las perlas que nos vas a anunciar y nos vas a decir. Adelante, adelante. Tú misma, esta es tu casa. Bien. Bueno, si os dijera que lo que entendemos como Reiki no tiene nada que ver con el sistema original, ¿qué os parecería? Incluso yo, que he ido en 11 ocasiones a Japón y me he formado con diferentes maestros, con 4 tradiciones diferentes. Ayer mismo tenía una conversación, sin ir más lejos, con un monje zen, también un gran investigador del Reiki japonés, y de nuevo entré en esas ideas que, a pesar de haber investigado años y años, haber ido 11 ocasiones a Japón, haber escrito varios libros sobre Reiki, pienso que lo que conocemos como Reiki no tiene nada que ver con el sistema original. Y ya no estamos hablando de lo que yo vengo defendiendo desde hace años, no estamos hablando de entender el Reiki como una mezcla de tradiciones antiguas, sino estamos hablando de algo muy japonés. Algo muy japonés que quiere decir que por ser occidentales no tenemos derecho a saber según qué cosas. Es algo triste, pero no es una idea que únicamente se ciñe al Reiki, sino es algo que viene pues en todo lo que sale de Japón. Digamos que hay una gran censura a que lo japonés se quede para los japoneses y a Occidente se da un poco del conocimiento. Vamos a ver en qué tiene relación toda esta maravilla y pena al mismo tiempo, pena que no se nos quieran revelar según qué secretos, pero maravilla al mismo tiempo porque lo que vamos a hablar hoy es algo que incluso algunos en Japón han intentado hacer monopolio, pero gracias a Dios, pues como yo, muchos también, bueno, muchos, unos pocos occidentales hemos investigado y hemos visto que hay palabras genéricas, no únicamente de un sistema, sino que provienen del Japón ancestral, como por ejemplo el concepto de las fórmulas del cielo. Maravilloso, fórmulas del cielo. ¿Qué quiere decir esto? En el antiguo Japón, podemos decir que han habido diferentes etapas que han marcado la historia del país del dragón. Y siempre me refiero al país del dragón porque, si nos fijamos,
en la isla tiene forma de dragón, ¿eh? Por eso le llaman el país del dragón, que por cierto, en la cultura religiosa de Japón, pues está todo lleno de dragones. Ahí el concepto de ángeles no existe, está el concepto de dragones. Hay dragones por todas partes que se consideran como energías benéficas o, como se entiende en Occidente, energías angelicales. Bueno, si hablamos de este Japón mágico, censurado para el occidental, como también, por supuesto, las artes marciales que nos han llegado con fundamento a Occidente, pero si hablamos del tema espiritual, pues como tú bien has dicho, o es algo muy hermético de lo que no se puede hablar, o es algo que si profundizamos vemos que hay algunas cosas que no son tan herméticas, sino que más bien son genéricas. Genéricas, lo que pasa es que el occidental lo desconoce. Por ejemplo, la palabra que voy a usar ahora es una palabra con mucha censura, mucha censura porque se supone que por ser occidental hay algunas líneas o algunas personas en Japón de cierta influencia que nos han prohibido usar esta palabra. Pero bueno, si indagamos, pues vemos que no es una palabra mágica, o sea, no es una palabra que tenga un poder que hay que ocultar o que se puede incluso registrar. Es una palabra genérica, es como decir oración, ¿no? Si digo oración, ¿verdad que me entendéis que oración es una palabra vulgar, una palabra hermosa, pero es una palabra vulgar? Bueno, pues entonces la palabra que voy a decir ahora es kototama. Kototama o kotodama. No es una palabra vulgar, es una palabra que oculta un misterio, que oculta un mensaje, pero no es la única palabra. Es que todo en Japón, toda la forma de hablar, toda la forma de escribir, oculta un mensaje mágico. O sea, si yo digo Yuan, por ejemplo, Yuan en Occidente quiere decir un nombre. Si lo estudiamos y lo desglosamos, sí que habría un significado, pero en general esto es algo que culturalmente se desconoce. En cambio, en Japón ya es otra cosa. Yuan quiere decir muchas cosas. La pronunciación de Yuan podría significar un sinfín de significados de todo tipo, algunos con sentido, otros sin sentido y otros muy poéticos. Eso es lo que hace que la escritura japonesa que conocemos tenga un poder mágico especial que incluso se hace paralelo al hebreo. Por eso a veces, muchas veces hablo de la cábala y del hebreo y también relaciono a la escritura japonesa pues también como ese tipo de significado que tiene una palabra y está oculto. Está la palabra de escritura y está la palabra oculta para el iniciado. Entonces esto es totalmente japonés y al mismo tiempo también si estudiamos un poco cábala, pues también vemos ahí el significado oculto y que las palabras tienen vida propia. Son palabras, dicho de otra manera, también este concepto se usa mucho en Japón, palabras con espíritu. Esto también se traduciría como kotodama o kototama, palabra con espíritu o palabra con alma. Este tipo de palabra, japonesa especialmente, usada de esta manera, usada con unas palabras concretas, hace que sea como una oración o como un mantra. Algo que puede generar cambio emocional, cambio mental, cambiar la energía de un lugar o incluso, según la creencia, como yo, por ejemplo, tengo, cambiar la energía física. El uso de estas palabras puede provocar todos esos cambios. ¿Voy comentando, Xavi, o quieres que...? No. Tú haz la ilustración sin ningún problema, al contrario, Vale, estamos vale. todos atentos, yo también. Porque yo aquí Gracias. me enrollo y ves. Me parece perfecto como lo estás hago toda haciendo. una conferencia. Vale, fantástico. Pues sigo con el tema. Estas fórmulas del cielo, sin lugar a dudas, si hoy estoy aquí hablando de ellas, es por el Reiki. Reiki, que decía, el gran desconocido. El gran desconocido que, sin ir más lejos, va a cumplir 100 años. El próximo 2022 cumplimos 100 años de Reiki, nada más y nada menos. 100 años de Reiki. ¿No os parece que
si fuese un sistema anticuado, si fuese un sistema que ya no funciona, no habríamos llegado a los 100 años, porque en 100 años han aparecido muchos sistemas. Curiosamente, muchos de ellos han hablado mal de Reiki, han dicho que eran 1000 veces mejor que Reiki. He conocido unos cuantos. Y curiosamente han nacido y han desaparecido. Es extraño. En cambio, Reiki van pasando las generaciones y es algo que cada vez está más extendido en todo el mundo. Es algo que verdaderamente es increíble porque es fácil de aprender, los resultados son inmediatos y hay muchas energías ocultas que hacen que realmente ocurra verdaderamente pura magia en la vida de aquel que lo practica. Bueno, curiosidades. Reiki siempre de moda, yo siempre lo digo. Incluso aunque la gente no sepa bien lo que está haciendo, por eso digo yo que es el gran desconocido, no se sabe, realmente el practicante no sabe muy bien, el practicante en Occidente no sabe muy bien realmente lo que quiere decir hacer Reiki. Y no tiene nada malo, porque también he oído por ahí que ahora gente, por supuesto, que no ha estudiado mucho sobre el tema, pues dicen que Reiki tiene sus peligros. Entonces, bueno, puedo deciros, después de 11 viajes a Japón de investigación para Reiki, Reiki no tiene ningún peligro. Lo que tiene peligro es la mente de las personas y la lengua de las personas. Entonces, normalmente la gente que habla mal de Reiki es porque no han estado en Japón y no han estudiado las religiones que tienen que ver con el Reiki. Reiki no es ninguna religión, pero hay un montón de religiones que están asociadas a Reiki. Fijaos lo maravilloso que es el Reiki, que tiene que ver, sin ser ninguna religión, el shintoísmo, la religión originaria de los japoneses, el budismo, el taoísmo, la medicina tradicional china, el shodo, que es el arte de la caligrafía, el arte del kimono y así un sinfín de tradiciones antiguas que un señor llamado Mikao Usui, luego revelaremos su foto, creó hace ahora ya casi 100 años. Bueno, hablando de lo que hoy quiero profundizar, para un poco que la gente sepa bien lo que es el Reiki, hablando del Kototama, de las fórmulas del cielo, quiero dar a conocer una persona, un gran maestro, que se llamaba Onisaburo Deguchi. Este señor hizo popular el concepto de Kototama en Japón, o sea, es como quien puso de moda esta palabra y dio fuerza a una religión llamada Omoto que entre el 1900 y el 1948 tuvo mucho auge, gracias a este señor. Curiosamente, el señor Usui, el creador del Reiki, también en esa época crea furor en los corazones de los japoneses, porque en 1922 se crea este sistema que conocemos como el Reiki, hasta el año 1945, que pasa a ir contra la ley por unas leyes japonesas. Entonces, leyes japonesas impuestas por los americanos que ganan la guerra. Entonces, el Reiki, las terapias naturales, como por ejemplo el Shiatsu, que es el masaje japonés, o la acupuntura japonesa, pasan a ir contra la ley. Curiosamente, también el Reiki. Bueno, en ese periodo hay los últimos vestigios de una cultura totalmente mágica. Entre ella, esta religión llamada Omoto. Este señor pone de moda la palabra Kototama, que podríamos traducir como fórmulas del cielo. Y por supuesto en el Reiki también hay Kototama. Hay Kototama que no se puede decir, no lo puedo decir aquí porque sí, eso es hermético y secreto, pero hay otros que sí que se puede decir y al final de este programa los voy a mostrar. Vamos a poner una imagen. Antes deciros que hasta el año 45, que es cuando Japón pierde la guerra, momento muy importante para el Reiki y la magia de Japón, hasta ese momento se dice que había 1 millón de practicantes de Reiki en Japón.
Imaginaos, 1 millón de practicantes. Se dice que todo el ejército de la Marina japonesa practicaba Reiki. Bueno, aquí, en honor a este señor Onisaburo Deguchi, que también algunos creen que fue el señor Usui, que tuvo un cierto vínculo con Onisaburo Deguchi. Incluso vi alguna foto que se podía intuir que el señor Usui fue escriba de Onisaburo Deguchi. Atención, Onisaburo Deguchi se dice que escribía un montón de libros a la vez, y pude ver una foto que había un montón de escribas y ahí se podía ver a un joven Mikao Usui, el creador del Reiki. Entonces, podría ser que esta historia fuese cierta para los amantes de Reiki. Bueno, ahora quiero mostrar, antes que Usui, quiero mostrar a Onisaburo Deguchi, que es esa foto que tenemos con un señor que tiene un gorro. Es la foto, esta, Onisaburo Deguchi. Bueno, pues aquí podéis ver en pantalla, a ver si se puede ampliar un poquito para que se vea, y si no, pues así ya podéis ver a este señor, ahí, que hizo furor en esta época que estábamos mencionando, en el año entre 1900 y 1948. Fue toda una personalidad en el mundo espiritual de Japón, en el mundo de la magia japonesa, y eso incluso tuvo una repercusión en el Reiki para que se cogieran esos conceptos de Kototama y se incluyeran en el Reiki japonés tradicional. Al final de este programa, como he dicho, mostraré palabras con espíritu, mostraré un Kototama que se puede publicar, no es secreto, y hemos de saber que el origen podría ser este señor que fue quien puso de moda este concepto de palabras o fórmulas del cielo o palabras con espíritu. Bien, ya podemos quitar la imagen. Gracias. Bueno, seguimos con este señor un poco para entender lo que es el Reiki. Entender lo que es el Reiki, pues es un poco también la idea que tenía Onisaburo Deguchi en su religión de sincretizar ideas, de unificar religiones y crear la armonía, cogiéndose de la mano y creando hermandad con todas las filosofías y todas las tradiciones. Esto es algo muy japonés, que incluso hoy en día, si vamos a Japón y le preguntamos a alguien de qué religión es, te puedo decir que no es de ninguna. No es de ninguna, pero si vas a su casa, tienen un altar shintoísta, cada día van a un templo budista. Incluso yo en una ocasión tuve el placer de conocer a alguien que era maestro de Reiki en Japón, y además de practicar Shinto, practicar budismo, venir de familia budista, era cura japonés de religión católica. Incluso me ofreció que para próximos viajes que yo fuese a Japón se lo dijese, y él me cedía su iglesia cristiana para que yo durmiera en ella y no tuviese que tener gastos de alojamiento. Fijaos, qué cosa más hermosa. Y luego su idea es pues que no son de ninguna religión, son gente muy humilde en ese pensamiento y también muy respetuosa, y aquí vemos pues que no es algo solamente religioso, sino es algo que intentan hacer para todo, intentan adaptarse en todo, no dogmatizar, y un poco eso es también la base del Reiki. Fijaos, no solamente Onisaburo Deguchi intentaba sincretizar, sino que el creador del Reiki, Mikao Usui, también intentaba sincretizar. Hacer que todo sea la misma cosa, no separar, sino unificar todo. Unificar todo, pues si hablamos espiritualmente en el Japón del 1922, pues estamos hablando, ¿qué había mágicamente hablando? El Shinto, el budismo, la medicina china, el taoísmo. Entonces, todo eso se unió, como el arte del kimono, el arte de la caligrafía. Eso también es Reiki. Incluso la política también está en el Reiki, a través de unas poesías que podríamos decir que también son fórmulas del cielo porque provocan un sentimiento
en el corazón, que crea bienestar, felicidad y reflexión sobre los problemas de la vida cotidiana para trascender problemas del día a día. Bueno, la idea de sincretizar, vemos que así como Onisaburo de Gucci tenía en su idea, en su política religiosa, pues en el Reiki también. En el Reiki esa idea, el creador del Reiki, el señor Mikao Usui, pues también tenía esa idea de sincretizar, unificar y no dogmatizar. Bien, todo esto que estoy diciendo está registrado. Si estudiamos, aquellas personas que quieran investigar y les fascine el Reiki, que yo sé que afortunadamente levanta pasiones, pues pueden encontrar todas estas cosas que estoy diciendo en el libro más antiguo registrado en Japón. Llegó un momento que se empezaron a registrar las cosas para que no se perdieran en el paso del tiempo. El primer libro más antiguo registrado en Japón, que podría ser como un libro de registros, se llama Kojiki. En el Kojiki ya podemos encontrar esta palabra de Kototama, o sea que es algo que viene muy lejano en la historia, ¿eh? No es de Onisaburo de Gucci, es algo cultural que viene de muy atrás en el tiempo. Por lo tanto, es una palabra del idioma japonés que es una palabra normal, es como decir oración para nosotros, pues ellos podrían decir de manera más profunda y espiritual Kototama. En el libro Kojiki, que es el primer libro de registros más antiguo de Japón, aquella persona que quiera investigar lo puede encontrar. Es una palabra que quizá viene del Shinto, que es la religión originaria de los japoneses. Entonces aquí voy a mostrar un secreto, voy a mostrar algo hermoso, algo que se oculta. Fijaos, en esta cajita de madera tuve la oportunidad de encontrar en una de las catedrales del Shinto este tesoro que tiene que ver con esta palabra, Kototama, fórmula del cielo, del Shinto. Podría ser, el Shinto es la religión originaria de los japoneses. Y vemos que aquí dentro se oculta algo que tiene mucha luz. Y que incluso algún supuesto entendido me dijeron que el sol no tiene forma en Japón. No tiene forma, aquí la tenéis. La forma más hermosa que puedas imaginar es la diosa del sol. Aquí está. Es Amaterasu. Fíjate, con una varita mágica. Tiene una varita mágica. Tiene una varita mágica y esto es lo que se conoce como la diosa del sol, Amaterasu. Ya veis, tiene forma. Lo que pasa que, como somos occidentales, pues se nos dicen algunas cosas para que no curioseemos y no faltemos el respeto a sus tradiciones. Entonces, la diosa del sol, podemos decir, tiene mucho que ver con el Reiki, porque es una diosa que trae luz al mundo y tiene historias muy hermosas. Incluso en el Reiki se usa simbología que dicen que activa la fuerza de Amaterasu, la diosa del sol, que serían otras tradiciones Ra, el dios del sol. ¿Qué propiedades tiene el sol? La sanación. Por eso es tan importante para nosotros en el Reiki y por eso Amaterasu, que tiene un poder muy mágico, también es importante para nosotros porque nos trae la fuerza de la sanación a través de símbolos ocultos. Pero eso ya sería otro tema para otro programa. Eso se conoce como shirushi. Shirushi es símbolo, es un símbolo que a lo mejor viene de una caligrafía. Una caligrafía sería esto. Esto sería una caligrafía. Entonces, de todo esto saldría un símbolo y ese símbolo tendría la fuerza de Amaterasu. Eso religiosamente existe, es algo normal, no es algo único del Reiki, es algo de la religión japonesa y sería otra manera de usar las palabras mágicas, no para usar a través de la boca, sino para usar a través de la mano. Esto también
se usa mucho en las artes marciales, en las artes marciales japonesas, como por ejemplo el aikido, que tiene ahí también una gran fuerza espiritual oculta. Bueno, ahora ha llegado el momento de, voy a mostrar así que es Kototama, espero que se vea bien. Aquí vemos Koto-tama. Kototama, ¿qué quiere decir esto? Bueno, tiene muchos significados, pero podríamos decir que es, traducido no tiene mucho sentido, que sería Koto, hablar, y Tama, fantasma o espíritu. Aquellas personas que os gusta el Reiki, ¿qué pone aquí? Es el ki del Reiki. También, fíjate, se traduce como ki o se traduce como Tama, depende el concepto, depende lo que queramos decir. Fíjate que está escrito de manera diferente. ¿Ves? Tama hoy en día se escribe así, pero antiguamente se escribía así. Y quiere decir lluvia, tres bocas y medium o chamán que provoca la lluvia. Fíjate, en la escritura de hoy solo hay lluvia, ya no hay chamán, ya no hay mico, que sería medium o sacerdotisa, que lee oráculos y hace sanación con las manos. Hoy en día, este significado, este tipo de escritura ya no se usa. El poder mágico ha cambiado. Han censurado la magia de la escritura. Incluso eso se está perdiendo en el antiguo Japón y en la magia de Oriente. Digamos que hay una gran crisis espiritual. Nosotros los occidentales estamos, muchos de nosotros, ansiosos por conocer su magia y los mismos japoneses están ansiosos por conocer nuestra cultura y cómo son las cosas de Occidente. Es el mundo al revés, yo siempre digo, estamos en el mundo al revés, que queremos lo que no tenemos. Entonces, eso está pasando. En Japón, los dojos, las salas religiosas, espirituales, de tradiciones mágicas, se están cerrando por falta de devotos. Los jóvenes ya no les interesa estas cosas. Y en cambio en Occidente cada vez somos más espirituales y nos fascinan estas cosas. Bueno, esto que he mostrado en pantalla es la forma de escritura para aquellos que os gusta de Fórmulas del Cielo, Kototama. Y ahora sí ha llegado el momento de enseñaros una fórmula, pero antes de enseñaros esa fórmula y esas palabras con espíritu y explicarlas con detalle y recitarlas para que se activen vuestros corazones, quiero que Xavier ponga la otra imagen que tenemos para presentaros gracias a quién estamos hoy aquí. Bueno, Xavier sería también gracias a Xavier, pero este señor es Mikao Usui. Fijaos lo que tiene en su lado derecho por encima, al lado de su cabeza. Tiene una caligrafía, tiene unos escritos firmados por él. Eso sería, se podría definir como fórmula del cielo. Entonces, este señor es Mikao Usui. Mikao Usui, que nació en el 15 del 8 del 65 y nos dejó el 9 del 3 del 26. El 65 estamos hablando del 1865. Él nació y falleció en 1926. A él le debemos el Reiki, a él le debemos, yo creo que la gran mayoría de sistemas de imposición de manos que hoy han nacido en el mundo gracias a la inspiración de Reiki, gracias al trabajo que hizo este señor, al gran trabajo que hizo. Y ahora la palabra Reiki, pues mucha gente la usa incluso sin saber bien lo que está haciendo. Ya la palabra Reiki se ha quedado como método de imposición de manos. Pero os tengo que decir que eso es solo el 1% de Reiki. Fijaos, qué increíble lo que estoy diciendo. ¿Qué conoce la gente del Reiki? La imposición de manos. Si cogemos del 100% qué es la imposición de manos en el sistema originario que este señor creó, atención, porque vamos a destapar la caja de Pandora. Un 1%. O sea, la imposición de manos es lo menos importante del Reiki tradicional. ¿Qué estoy diciendo? Pero si es lo único que conoce la gente. Increíble. Por cierto, es cierto, no me lo estoy inventando.
Por cierto, pensad, ¿y por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, os recuerdo, por si alguien no lo sabe y se está enfadando conmigo, que eso a veces pasa. A veces la gente, en vez de alegrarse por lo que digo, se enfada conmigo. Bueno, pensar que han sido 11 viajes a Japón, me he formado con 4 maestros diferentes en diferentes zonas de Japón, he podido conseguir lo que se conoce como Shihan. Shihan sería en japonés ser maestro de Reiki, que es muy diferente a cómo se hace en Occidente. Ahí es muy complejo ser Shihan. Y aparte, pues en Occidente, pues he hecho diferentes maestrías de Reiki también. O sea que un poquito de Reiki sé, un poquito. Incluso, pues tengo mis sospechas de lo que decía al inicio de este programa, ¿no? Que creo que, como cuando escribí el libro La verdad sobre el Reiki, de entrada pedía disculpas porque en ese momento tenía esos conocimientos de las investigaciones que había hecho, pero siempre digo que algún día se tendrá que volver a escribir la historia del Reiki. Entonces, cada vez estoy más convencido, pero claro, es todo tan secreto que cuesta, pero lo conseguiré. Bien, podemos ya quitar la imagen y ahora voy a revelar en esta última media hora que nos falta la fórmula del cielo, porque hay muchas, pero voy a mostrar una que tengo aquí a mi izquierda y la voy a recitar, la voy a traducir y aquellos que estéis al otro lado de la pantalla, si queréis, la podéis decir conmigo. Estos se conocen como los secretos del Reiki. Secretos del Reiki porque ocultan mensajes que el occidental no puede entender, porque el occidental cuando escucha, piensa. Hablamos desde la mente. En japonés no. En Japón también cuando se habla se expresa un sentimiento en la forma de hablar. Eso es algo que nuestra forma de expresión no tiene ese poder. Si yo digo amor, paz, si digo espiritualidad, meditación profunda, no estás sintiendo lo que digo. En cambio, si lo digo en japonés, sí. Es curioso. ¿Veis lo que digo? O sea, si tú dices las palabras en japonés, que ahora vamos a hacer el experimento para que lo sintáis, si yo digo la fórmula del cielo en japonés, tú no entiendes nada porque no has estudiado japonés, entonces no entiendes, pero sin embargo sí que sientes. Sientes paz, sientes amor, sientes meditación profunda, aunque no entiendas nada de lo que estoy diciendo. En cambio, si yo te digo, siente paz, siente amor, siente felicidad, siente plenitud, no lo estás haciendo. No lo estás haciendo porque mi palabra a través del castellano, mi palabra a través de la escritura de Occidente no tiene ese poder. En cambio, si lo digo en hebreo, a través de una palabra oculta, o en este caso, si lo vamos a decir, una fórmula del cielo, la apertura de los cielos también se podría entender. Fórmula del cielo porque abrimos el cielo. ¿Y qué hay en el cielo? El reino de los dioses. Bien, voy a mostrar. Los 5 secretos del Reiki es esa fórmula que hoy quiero dedicar a este programa. Aquí la tengo. Que por cierto es algo que ha tenido un gran éxito en esta época de neogripe que hemos pasado. Bueno, aquí está. Fórmula del cielo. Bueno, voy a describir qué quiere decir esto. Simplemente el hecho de verlo ya provoca un efecto. Esto está escrito a mano y, bueno, aunque sí que es cierto que simplemente el hecho de verlo crea un efecto, también a esto se le hace un ritual y se hace a mano. O sea, no es tan fácil como tenerlo fotocopiado, colgado en una habitación. Esto tiene su ritual. O sea, esto yo os voy a explicar. Esta tinta con la que se ha hecho esta fórmula del cielo, esta tinta se hace primero una piedra especial y el calígrafo, esa piedra la tiene que diluir en agua. Entonces de ahí se tiene que hacer una mezcla de agua con tinta y tiene que quedar la cantidad exacta para que luego con el pincel no quede acuosa
la caligrafía ni quede corta de tinta. O sea, verdaderamente esto es algo complejo. No acabe aquí la complejidad, sino que también la persona se dice que tiene que estar iluminada. O sea, para que realmente la fórmula del cielo se active, esto tiene que hacerlo alguien que se dedique. Se dedique quiere decir, para que os hagáis una idea, que desde que se levanta hasta que se acuesta, todos los días de su vida, esta persona ha entregado su sentido de vivir al camino de la caligrafía. ¿Qué quiere decir esto? Que, como en el Reiki, que como en todas las tradiciones del antiguo Japón, el objetivo de las tradiciones es alcanzar la iluminación. ¿Qué es alcanzar la iluminación? También primicia, pero esto son opiniones mías, opiniones mías basadas en el estudio. Convertirse en Buda. Este sería Dainichi Nyorai. El objetivo de la caligrafía es convertirse en Buda. El objetivo de Reiki es convertirse en Buda. Aquel que ha alcanzado la iluminación, aquel que ha dejado de sufrir. Bueno, pero estos ya serían ideas de Joan Piquer, basadas en sus estudios en Japón. Entonces, el calígrafo, que está todo el día pintando esta caligrafía, lo que hace, pintar. Japón siempre el arte del progreso se consigue a base de repetición, en todo. En el Reiki, en las artes marciales, en el Shodo. La persona que ha hecho esto es un gran maestro de Shodo. Shodo es el arte de la caligrafía. El arte de la caligrafía quiere decir que esto, antes de pintarlo en este papel de arroz, lo ha hecho 40 veces. Entonces, de esas 40 veces, coge las 40 y dice, solo estoy satisfecho con esta. Cuando ha hecho eso, entonces lo plasma en la obra original. Con un estado de meditación profunda. O sea, el hecho de repetir, lo que hace es anular la mente. Por eso es importante, para alcanzar la maestría en la técnica, la perfección en la mezcla de tinta y agua, la perfección en la proporción de la caligrafía, que quede todo simétrico y ordenado. Y lo más importante de todo, la conexión con el infinito, la conexión con Buda, la conexión con ese sentimiento de iluminación. Y con ese sentimiento de iluminación se abre el cielo. Se abre el cielo con las palabras correctas, con el kototama correcto. Vamos a decirlo. Voy a decirlo en japonés, ¿vale? Lo voy a decir en japonés, se lee al revés, de arriba a abajo y de derecha a izquierda, y no como el occidental, que sería de arriba a abajo y de izquierda a derecha. En japonés todo es al revés. Hablan al revés, piensan al revés, escriben al revés, conducen al revés. Y aquí sería, atención, voy a decir todo el tirón, a ver qué tal te sientes. Si quieres puedes poner tus manos juntas en Namaste, que es Gasho en japonés, las manos juntas como en posición de oración, y voy a decir la fórmula mágica. Vamos a ver si tenemos suerte y se nos abren las puertas del cielo. Seifuku no hiho, manbyo no reiyaku, kiyo dake wa ikaru na, shinpai su na, kansha shite, yo wo hageme, hito ni shinshetsu ni. Bien, ha finalizado. ¿Qué tal te sientes? Normalmente la gente siente paz, tranquilidad, relajación. Se nota como un peso extraño, como una energía extraña, como un hormigueo. Es extraño, pero te sientes bien cuando lo oyes. Voy a traducirlo. Dice, secretos de la felicidad, medicina espiritual para todas las enfermedades. Solo por hoy no me enojo, no me preocupo, soy agradecido, trabajo duro en mí,
y soy amable con los demás. Eso es lo que dice. En realidad es una mala traducción. No está correctamente traducido, porque hay cosas que tienen muchos significados y hay cosas que no se pueden traducir. Hay cosas que se transmiten a través de un sentimiento y ese sentimiento es el que te hace sentir paz, amor, conexión con la meditación profunda. Esto sería la fórmula del cielo principal del Reiki. Hay muchas. Esta es pública y se puede contar, pero esto se podría traducir como Kotodama. Es como una poesía. La gente cuando entiende los 5 principios de Reiki en Occidente, incluso he encontrado maestros que los han cambiado las traducciones o que han añadido un secreto de más o un principio, también se pueden entender como principios. En realidad, que cree rechazo esta fórmula es fruto de que no se acaba de entender o no se transmite bien la enseñanza. O sea, no se transmite bien porque para que realmente funcione se tiene que decir en el idioma original, en japonés. Si se dice en el idioma original, realmente la fórmula se activa en su máxima potencia. Aunque no se entienda, la energía se produce. En cambio, si lo traducimos, digamos que el poder pierde efecto. La fórmula mágica, no hemos de olvidar que es magia, pierde el poder, por no decirlo en su idioma original, por no hacer el esfuerzo de que, más que entenderlo con la mente, se tiene que sentir con el corazón. Y entonces así es cuando realmente esto empieza a crear un efecto extraño. Yo hace ya muchos años que la digo por la mañana y por la noche. Entonces he pasado diferentes etapas que a veces solo lo he dicho por la noche. Entonces, ¡wow! ¿Cómo lo he notado? Realmente, como decía al principio, esto crea cambios en mente, en emociones y en el campo físico. ¿Campo físico qué quiere decir? ¿Que cambia el cuerpo? Bueno, también puede cambiar el cuerpo. Por eso yo siempre me echan unos años menos de los que realmente tengo. Es una manera de que energéticamente el cuerpo esté armonizado. Es como una oración que te limpia cuerpo, mente y espíritu. Realmente eso se nota en el aspecto físico, pero no solamente eso, sino también te abre los caminos en tu vida cotidiana. Hay como una energía espiritual que te arropa y te protege. Y eso es para el iniciado. Aquella persona que se inicia en el Reiki y hace el esfuerzo y cumple las instrucciones, realmente se ve beneficiada, que aunque el mundo se venda abajo, esa persona tiene como una protección que hace que se sustente en todos los aspectos. Algunos creerán que es cuestión de suerte. Algunos piensan, ¿qué suerte tienes, Joan? Ay, si supieras lo que hago para tener suerte. Si supieras las horas de meditación y trabajo energético que tengo que hacer y que he hecho, eso es fruto de la suerte. El trabajo luego te da suerte, pero sin trabajo mágico es difícil que la suerte esté con nosotros. ¿Tengo tiempo, Xavi, o se nos acaba? No, se te ha ido el sonido. Perdón, que no he quitado el micro. Como si quieres hacer otra hora, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, tienes expansión de prórroga 1 hora más y todo. O sea, que lo que quieras extenderte no tienes ningún problema, ¿vale? O sea, tú puedes darle en este primer programa, te puedes extender tanto como quieras, con un máximo de 2 horas. O sea, cuando tú quieras parar, pero que lo sepas. Ya que la segunda parte del programa es mío, es el cristales de protección y la verdad que estoy alucinando contigo. Me encanta. Por eso te digo, no. Sigue tú y cuando quieras cortar, corta, pero que sepas que el límite simplemente es 1 hora más. O sea que ves haciendo a tu ritmo, sin ningún problema. Bueno, yo tengo mecha y programa para 15 minutos más, así que me alargo un poquito más y lo concluimos por hoy. Sí, sin ningún problema, a tu disposición. Gracias. Bueno, entonces,
lo que comentaba, el Reiki es un sistema que, como decía, destapar la caja de Pandora, nunca mejor dicho, en el programa que nos ocupa, con este título fantástico que desvela secretos y misterios, pues fijaos lo que os estoy diciendo. Reiki, lo que se conoce como Reiki es la imposición de manos. Y estoy diciendo que si dividimos todo lo que es el Reiki, en realidad, la imposición de manos es lo menos importante. ¿Y qué sería lo más importante entonces? Algo que normalmente en el Reiki de Occidente no se enseña. Algo que está en todas las tradiciones antiguas. Por supuesto, todas las religiones antiguas de Japón. Todas las tradiciones y órdenes iniciáticas. ¿Qué tienen? La meditación. La meditación es la clave. La meditación es lo que, por ejemplo, en el arte del shodo, en el arte de la caligrafía, se consigue a base de machacar la mente. ¿Cómo se machaca la mente? Pintando, pintando una y otra vez, repitiendo, repitiendo. Llega un momento que ya no piensas y el pincel fluye con una maestría absoluta. El Reiki, el secreto y lo que no conoce la gente es la meditación. A base de la meditación, con muchas fórmulas del cielo que tenemos en el Reiki, muchas. Yo os he mostrado la que es pública, la que todo el mundo conoce, dicha en japonés, esto no es algo secreto, pero hay otras que sí que son secretas, no se pueden decir, y hay otras en el Reiki japonés, tenemos 100 más, imaginaos, luego se añadieron 25 más, o sea, algo similar a lo que he dicho, tendríamos como 125 más, 100 originales y 25 añadidas después. ¿De dónde sale todo esto? Todo esto viene un poco de la idea del koan. El koan es como ese acertijo que se hace en el budismo zen, que podríamos decir cómo es una palmada cuando solo se usa una mano y se golpea en el vacío. ¿Cuál sería el sonido de este acto? Eso sería un koan muy, muy famoso. ¿Cuál sería la respuesta? El silencio. Si golpeamos una palmada solamente de una mano en el vacío, ¿qué sonido hace? El silencio. Eso se llama koan. Eso se usa en el budismo zen. Budismo zen, nos vamos muy atrás en el tiempo, en el Japón antiguo, y de ahí nace toda esa profundidad en una época en la que no había internet, no habían distracciones sin sentido, sino que el tiempo que había de vacío se fomentaba el arte y la cultura a través de las tradiciones como por ejemplo el bonsai, el ikebana, el kimono, la caligrafía, la poesía y así un sinfín de tradiciones antiguas. Y de ahí viene el Reiki. De ahí viene el Reiki, de ahí viene el Koan, de ahí vienen el Kototama, de ahí vienen las fórmulas del cielo. Lo más importante es estar conectado. Desde luego, María Girona Fuentes. Fantástico. El cielo-tierra. Ahí está. El cielo-tierra también es muy japonés, con ideas como el Tenchi-Yin. El Tenchi-Yin. Ten sería el cielo. Es algo muy japonés. Lo que ha dicho ahora nuestra amiga es muy japonés. Lo que pasa es que aquí se dice como lo ha expresado ella, muy bien, y en Japón sería Ten, el cielo, Chi, la tierra, y Yin, la persona. Ten, Chi, Yin. Eso en el Reiki japonés tiene también su importancia, como en las artes marciales japonesas también. Lo que decía la amiga, estar conectado es lo más importante. El tema sería cómo estar conectado. Ese sería el tema. ¿Cómo podemos estar conectados? Entonces, en el tema que nos ocupa hoy sería cómo podemos estar conectados con el Reiki. Desde luego, no como se conoce vulgarmente, no como se conoce a través de la imposición de manos, ya que eso es insuficiente. Por eso, tristemente, podemos ver gente de Reiki que en Occidente pues, no tiene mucho equilibrio en su vida.
y tristemente, pues se supone que tienen niveles avanzados, porque hay algo que falta. La formación, la transmisión ha sido insuficiente. No hay kototama, no hay meditación, solo hay imposición de manos. Entonces, a través de ahí sí que uno se puede hacer autotratamiento, pero no es suficiente. Así no se consigue ser como Buda. Tiene que haber una técnica y la técnica es lo que hace que haya un sistema efectivo. Entonces, eso en Occidente no lo hay. Por eso la gente inventa, por eso la gente no habla bien de Reiki, porque el Reiki no se conoce. Si tú conoces el Reiki, es imposible hablar mal de él. Entonces, por eso mucha gente habla mal de Reiki y han hecho a veces la maestría de Reiki. Lo que pasa es que han hecho la maestría de algo que en realidad no está completado. Conocen solo un poquito de Reiki y falta mucho más. Y ese mucho más, ¿por qué no se enseña? Porque se quedó en Japón. Se quedó en Japón y por sus ideas culturales no se transmitió a Occidente. Y luego tenemos el problema de que Japón pierde la guerra en el año 1945 y el Reiki pasa a ser algo que va contra la ley y se practica ya solo en pequeños círculos de manera íntima. Tuvo un gran auge hasta el 45 y del 45 hasta ahora, digamos que no ha tenido ese despertar en el que en nuestra época, en los años 90, hubo un resurgimiento en Japón, curiosamente, gracias a una japonesa que aprendió Reiki en Estados Unidos, lo trajo a Japón y empezó a enseñar Reiki americano en Japón y se dieron cuenta los japoneses que, bueno, pero si esto es japonés, y se pusieron a investigar y encontraron gente anciana de antes de la Segunda Guerra Mundial y ahí un poco se recuperó lo que era el Reiki auténtico. Muy diferente a lo que había traído esta japonesa de Estados Unidos. Nada que ver. Atención, nada que ver. Símbolos diferentes, historia diferente. Incluso al creador de Reiki se le había cristianizado, diciendo que era profesor de la Universidad de Chicago, que por cierto tengo la carta de esta universidad que dice que no fue profesor de la Universidad de Chicago. Y por supuesto la historia de que se cuenta que cuando sus alumnos le preguntaron cómo curaba Jesús, los alumnos de esta supuesta universidad americana en la que el creador del Reiki dio clases, le preguntaron los alumnos al profesor, ¿cómo curaba Jesús? Y él no supo qué responder y de Chicago se fue a Japón, hizo un ayuno de 21 días y así obtuvo el secreto. Monje cristiano se decía que era. Falso, no es cierto. Pero eso se contó en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto misterio? Por un tema cultural y también porque, llegado a un punto, después del 45, se tuvo que enseñar un sistema japonés en América. Recordamos la historia, Pearl Harbor. Japón ataca por sorpresa a los americanos en un bombardeo inesperado en el que causa muchos daños y así se inicia una guerra de años en la que acaba con Hiroshima y Nagasaki. Una tragedia para todos. Pero esto hace que los americanos odien a los japoneses. Y los japoneses también odian a los occidentales. En esa época especialmente. Y de repente alguien pretende enseñar algo japonés en Estados Unidos. Claro, tuvo que inventarse una historia. Este señor era japonés, sí, pero era monje, monje cristiano, seguidor de Jesús. Ah, bueno, entonces, de acuerdo. ¿Eh? Entonces se expandió un Reiki adaptado a la época, adaptado a la época en la que no había política, no había tradiciones japonesas, era todo muy sencillo y eso ya hizo que el Reiki se practicara y gracias a ese estilo que nació adaptado en aquella época, podemos decir que hoy estamos aquí hablando de Reiki. O sea que no hay que enfadarse, fue algo que hizo vivir el Reiki en una época difícil en la que la censura estaba muy a la orden del día. Así que realmente eso fue una bendición. Eso se lo llevamos a una mujer llamada Hawayo Takata. Esta mujer fue como la guardiana de la tradición durante muchas generaciones.
hasta que luego un poco recuperamos lo que era el Reiki tradicional. Bueno, aquí acaba mi exposición en la que hoy he querido transmitir el concepto de fórmulas del cielo, de palabras con espíritu, el kototama, kotodama, las dos maneras es correcta, estas expresiones, y así un poco que la gente conozca verdaderamente lo que es el Reiki. Gracias, Xavi. La verdad que ha sido un auténtico placer escucharte. Más a más, bueno, tú ya te has expresado perfectamente los viajes al Japón, tus estudios, pero vaya, que lo que no has dicho y se nota, mira, tengo los pelos de punta. La pasión con que tú amas al Reiki, o sea, la pasión. Y eso muy pocas personas, dijéramos, terapeutas, lo reflejan. O sea, a banda de tus estudios y realmente unos estudios profundos que por tu pasión has mencionado y le has dedicado y le dedicas. O sea, estás en formación continuada siempre. O sea, rara vez no haces un viaje o ya publicas alguna otra o estás haciendo... O sea, tienes maestrías, pero el maestro es discípulo. Y de verdad que yo te lo agradezco a todas las personas y naturalmente quien no te conociera, que no te conociera, es recomendable 100% desde Xavier García personalmente a Joan Piqué y que lo sigáis y naturalmente hacer los talleres con él que lleva siempre acometido. Bueno, gracias por tus palabras. Además, bueno, para todas aquellas personas que nos oigan, vamos a hacer algo especial con la caja de Pandora. Vamos a hacer un curso de magia japonesa en la que no solamente hablaré de Reiki, sino de muchas otras tradiciones que tienen que ver con el Reiki. Lo vamos a hacer en exclusividad con la caja de Pandora. Pronto si alguien dudaba que la noche mágica de los weekends, de viernes, sábado y domingo, Reiki con magia japonesa.